¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez y vamos a iniciar de inmediato con nuestras informaciones, recordándole que puede sintonizarnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias. En Twitter nos encuentra como @SinarNoticias. Además, en Instagram nos encuentra como @SinarNoticias o Costa Rica Noticias. También nuestra página web. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Medidas sanitarias de esta semana han traído repercusiones en muchos lugares de trabajo, inclusive provocando el cierre de muchas empresas. Nuestra compañera Helen Naranjo investigó sobre los diferentes timos de los ciberdelincuentes y hoy nos trae la primera entrega de una serie de reportajes titulados Pandemia de Estafas. Véalo aquí en Costa Rica Noticias. Diputados con opiniones divididas. Algunos insisten en que se deben tratar exclusivamente temas sobre la pandemia. Gobierno boliviano intervendrá 2 hospitales universitarios para ampliar la capacidad de atención a pacientes con COVID-19. Iniciamos con el detalle de las informaciones y por supuesto con lo que significa el tema del coronavirus en nuestro país, porque la pandemia del COVID-19 ha sido tratada de manera muy oportuna también por parte de las autoridades, y les recuerdo que tendremos la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 al término de nuestra información y al término de nuestra edición en Costa Rica Noticias. Antes de entrar en este detalle de informaciones, le contamos que el pasado lunes fue el día en que más decesos por coronavirus ha registrado Costa Rica, con 4 víctimas mortales en término de 24 horas. Se trata de 3 hombres y una mujer, quienes se encontraban hospitalizados por la enfermedad. Las víctimas van de un rango de edad entre los 43 y los 81 años. En total, el país contabiliza 34 fallecimientos por la COVID-19. Asimismo, el último reporte de contagios dado este martes contabiliza 8.036 casos positivos del nuevo coronavirus. A quedarse en casa, lavarse las manos, usar equipo de protección y sobre todo respetar las burbujas sociales, tal como lo indican las autoridades de salud. Es el llamado que hacemos desde Costa Rica Noticias para que usted, por favor, siga cuidándose y siga cuidándonos, porque entre todos damos la lucha contra el COVID-19. Los autobuseros que prestan el servicio en cantones con alerta naranja podrán operar desde este martes y hasta el viernes con un 50% de su capacidad usual. Esta disposición aplica únicamente para las rutas con recorridos menores a los 75 kilómetros. Así lo informó la noche del lunes el Consejo de Transporte Público, luego de que este lunes se dieran largas filas y aglomeraciones de usuarios en las terminales de algunas rutas de buses en el centro de la capital. El viernes el gobierno anunció que las empresas autobuseras operarían sus flotillas durante esta semana a un máximo del 20%, esto como parte de las restricciones sanitarias para intentar contener el crecimiento de los contagios de COVID-19. El Consejo de Transporte Público añadió que los autobuses podrán viajar con el 100% de los asientos ocupados, pero no pueden llevar pasajeros de pie. Cada empresa deberá administrar la frecuencia de los viajes que se requieren para mantener el servicio, especialmente durante las horas de mayor demanda. Asimismo, los conductores de buses deberán velar porque los pasajeros utilicen la mascarilla o careta de protección al abordar el autobús, según ha establecido el Ministerio de Salud. Sí, efectivamente, nosotros teníamos conversaciones con el área técnica del Ministerio de Salud sobre la necesidad de tener más personas en las casas para evitar la propagación del COVID. Sin embargo, había más actividades también de carácter laboral que las personas tienen que atender. El día que se estableció un parámetro mínimo, sí vimos la necesidad de ajustarlo el sistema de transporte público y ahora martes estamos haciéndolo de manera tal que el mínimo pasa a ser ahora un 20% y lo llevamos hasta un máximo de un 50%,
y precisamente el día de hoy ya no tuvimos los problemas que hemos tenido anteriormente en las paradas saturadas y de decenas de usuarios esperando los buses. Ya eso lo logramos corregir. 12:07. Las medidas sanitarias de esta semana han traído repercusiones en muchos lugares de trabajo, inclusive provocando el cierre de muchas empresas, al menos durante estos 11 días. Esto ha generado muchas dudas en los trabajadores que cuestionan si los patronos pueden usar sus vacaciones aunque ellos no las soliciten, o si deben reponer los días que no trabajaron esta semana. A continuación responderemos a algunos de estos cuestionamientos. Las medidas sanitarias que se han impuesto por el periodo de 11 días y que buscan disminuir el contagio del virus del COVID-19 en el país ha generado distintas consecuencias a nivel laboral, como por ejemplo aplicar más horas la modalidad de teletrabajo o bien que los patronos tomen medidas como la de suspender contratos o reducir jornadas laborales. Además de, claro, algunas compañías decidieron cerrar por lo menos esta semana atípica en el país. Ante esto han surgido muchas preguntas por parte de los costarricenses que hoy en Costa Rica Noticias buscamos responderles. Una de estas es si los patronos pueden pedir la reposición del tiempo a los empleados que no trabajaron esta semana. Así es, efectivamente, los patronos pueden pedirle la reposición del tiempo a los colaboradores mediante una figura que se ha establecido justamente en esta época o esta crisis ocasionada por el COVID-19. Esta figura se llama la permuta y lo que permite justamente esta permuta es que se reponga en tiempo ordinario las horas que el trabajador dejó de colaborar con el patrono, mientras que no supere las 12 horas diarias. Otra de las consultas que nos han hecho llegar es que si el trabajador puede ser enviado a vacaciones obligatorias durante esta semana o a lo largo de la pandemia en general. Recordemos que el patrono es quien tiene justamente la potestad de otorgar o no las vacaciones. Así que sí, el patrono obligatoriamente puede mandar a las personas a vacaciones. ¿Qué es lo que puede pasar en estos casos? Bueno, lo que puede pasar es que hay personas que justamente ya no tienen vacaciones, entonces se puede hacer un adelanto. Es decir, se adelanta las vacaciones a los trabajadores y el trabajador queda con un saldo negativo de vacaciones. También nos consultaron en Costa Rica Noticias si el patrono tiene la posibilidad de obligar al trabajador a tomar un permiso sin goce de salario. El patrono no puede obligar a sacar un permiso sin goce de salario al trabajador, puesto que esto justamente tiene que ser acordado entre las partes. Entonces, pues no es una manera factible justamente para estos días o esta semana que estamos con medidas más restrictivas, pues el obligar a un trabajador a que tome un permiso sin goce de salario. La experta en Derecho Laboral también aseguró que los patronos en este momento pueden optar nuevamente por la reducción de jornadas laborales o la suspensión de contratos siempre y cuando sigan los pasos que exige el Ministerio de Trabajo. El Colegio de Ingenieros Topógrafos hace un llamado al Registro Nacional para que mantenga abierta y activa la plataforma digital para la inscripción de planos catastrados, pese al cierre de sus oficinas durante esta semana. A la fecha existe un pendiente de registro de 3.800 documentos, cifra que según integrantes del Colegio de Ingenieros Topógrafos podría aumentar a 10.000 el viernes. Las autoridades del colegio hacen un llamado para que el Registro Nacional rectifique su decisión y catalogan como inadmisible la detención de este proceso de registro totalmente digitalizado. El gremio afirma que, de seguir así, afectará proyectos fundamentales para abrir fuentes de trabajo, como por ejemplo el tráfico inmobiliario y por ende los esfuerzos que se vienen haciendo para lograr una reactivación económica pronta y eficaz. La afectación que se está dando con el trámite de planos de catastro realmente es preocupante. En este momento tenemos una cola de envío de 3.811 documentos y creeríamos que para el próximo lunes esta cola de envío rondaría los 10.000 documentos. Realmente esto es muy preocupante porque los trámites para la inscripción de planos de catastro se pueden hacer todos de manera digital. El profesional no requiere trasladarse al registro público para presentar los documentos y los funcionarios del Catastro Nacional están haciendo teletrabajo. Entonces no encontramos la justificación para hacer este cierre. Realmente la afectación
que se va a tener es muy fuerte. Un país que requiere de una reactivación económica se va a ver aún más atrasado con ese tipo de medidas. Se va a afectar la construcción, se va a afectar lo que son hipotecas, se va a afectar lo que son traspasos y todos aquellos actos que tengan o que involucren un plano de catástrofe. Con 12 minutos, ¿cómo se encuentra el estado del tránsito en algunas de las vías de nuestro país? Vamos a repasarlo de inmediato gracias a cámarasvialescr.com. Iniciamos en el sector de Atillo y la intersección totalmente despejada. No hay ni un solo vehículo en este momento transitando por ese sector, escasos motocicletas principalmente. Sobre esta vía, las 12:12 minutos, superficie de rodaje totalmente seca. No hay condiciones lluviosas en este momento por el sector Panasonic, el cruce hacia Lindora y San Rafael de la Juela y el ingreso también al cantón herediano de Belén. Condiciones similares, muy pocos vehículos, no hay ninguna complicación. La constante que será durante toda esta semana, al menos en el área metropolitana, por las restricciones más severas para controlar la pandemia del COVID-19. Taras de Cartago, totalmente despejada también. Prácticamente es nulo el tránsito en este sector. Superficie de rodaje completamente seca. No hay lluvias a pesar del clima nuboso o de las condiciones nubosas en este sector de Cartago. 12:13 minutos gracias a cámarasvialescr.com. Y terminamos en el Alto de las Palomas y sus cercanías hacia Santa Ana y Escazú. Aquí las condiciones en el fluido vehicular son similares, tránsito pesado principalmente, pero muy fluido. Eso sí, la carretera está completamente mojada. Aquí sí hay lluvia presente, así que conductores, mucha precaución y con calma porque la superficie de rodaje está completamente mojada. 12:14 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédese con nosotros. Nuestra compañera Helen Naranjo investigó sobre los diferentes timos de los ciberdelincuentes y hoy nos trae la primera entrega de una serie de reportajes titulados Pandemia de Estafas. Véalo aquí en Costa Rica Noticias. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El Consejo de Salud Ocupacional te brinda 4 consejos para mantener la salud mental durante el teletrabajo. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuidado. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego volvé al trabajo. Participa en las reuniones de equipo como lo harías dentro de la empresa o institución. Procura hacer actividad física diariamente. Incluso podés hacerla con tu familia. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo, porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. Ahora todo es más simple en la página del banco. Todo es más útil al entrar al sitio web. Es más simple, intuitivo y con un ritmo adictivo. Es música para mis oídos. En nuestro espacio Arte 13, disfrute El Trovador de Verdi dentro del Festival de Ópera Online.
julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 24 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 12:17 minutos. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes 14 de julio? La compra en 577 colones con 84 céntimos y la venta en 584 colones con 55 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Le recordamos que cuando finalice esta edición de Costa Rica Noticias, tendremos la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 desde Casa Presidencial. Ya está lista la señal, como ustedes pueden observar también, para llevarles la información de manera completa. La conferencia de prensa de principio a fin, sin ningún tipo de corte, para que usted se informe de manera oportuna con nosotros en Costa Rica Noticias. Seguimos con más información. En un abrir y cerrar de ojos, un vecino de León Cortés perdió 5 millones de colones de su cuenta bancaria. Él es una de las muchas víctimas de una modalidad de estafas llamada el falso funcionario público. Nuestra compañera Helen Naranjo investigó sobre este y otros timos utilizados por los ciberdelincuentes para robar dinero. Y hoy nos trae la primera entrega de una serie de reportajes titulados Pandemia de Estafas. ¿Qué tal? Paralelo a la pandemia sanitaria que vive Costa Rica, se han desarrollado otra serie de pandemias. Está la pandemia económica y la pandemia social. Pero también las autoridades de seguridad han detectado otra pandemia que está dañando y afectando a los costarricenses, y es la pandemia de estafas. Y así titulamos precisamente una serie de reportajes que desarrollamos en Costa Rica Noticias, donde decidimos adentrarnos un poco más en esta investigación. El día de hoy, en nuestra primera entrega, hablaremos de los timos que existen, cuáles han sido los más populares en los últimos meses y las cifras con aumentos alarmantes. Veamos. Coronavirus trajo a muchos costarricenses enfermedad, muerte y un debacle económico que se agudiza cada vez más. Muchos han logrado librarse del virus y hasta de la crisis financiera, pero no de otra pandemia que parece desarrollarse en paralelo: la de las estafas electrónicas. Y es que con la pandemia del COVID-19 se registró un aumento significativo de los casos de estafas telefónicas y cibernéticas que las autoridades califican de alarmante. La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, creada apenas en enero de este año, reveló un aumento escandaloso de las denuncias por este tipo de delitos en los últimos años, mientras que en 2016 y 2018 se recibían un promedio de 40 y 60 denuncias, saltó a 3.000 denuncias solo en el 2019. Justamente ese incremento en la cantidad de casos obligó a crear una fiscalía diligente exclusiva para estos delitos, con funcionarios dedicados a tiempo completo investigando los fraudes. Iniciamos en un año con el 2016, 2017, 2018, con 20, 40, 60, 80 denuncias, y se incrementa en el 2018 de una manera muy fuerte, a un porcentaje muy alto, a tal punto que cuando llegamos al 2019, con la llegada de la unidad o de la Fiscalía de Cibercrimen ya a punto de formarse, de ahí cerramos estadísticas que andaban casi por los 3.000 causas.
Eso sin analizar desde 5.000 a 6.000 causas que se encontraban denunciadas en el organismo de investigación judicial. Por otra parte, los datos del organismo de investigación judicial muestran que para finales de mayo de este año solo en la provincia de San José se contabilizan 144 denuncias por sustracciones de negocios en compra y venta por internet, 43 por estafas de préstamos y 37 mediante el timo de la maleta, para un total de 224 en lo que va del año. Este tipo de fraude o timo afecta en gran medida a un grupo poblacional que realiza acciones de carácter comercial utilizando fundamentalmente las redes sociales y las facilidades que brinda Internet. Pero al mismo tiempo hay un grupo de personas, un grupo de delincuentes que aprovechan esas mismas facilidades y esas mismas opciones para tratar de obtener beneficios patrimoniales de carácter ilícito. Más concretamente, estafar, defraudar y provocar perjuicio económico a muchísimas personas. Cada caso es una persona, una familia y una historia que contar. En Costa Rica Noticias conversamos con varias víctimas de estafas y hoy les presentamos nuestro primer caso. Esa persona solicitó proteger su identidad por un asunto de seguridad, pero decidió compartir la historia para que otros no caigan en la trampa que le hizo perder 5 millones de colones de la noche a la mañana. Este dinero era la reserva con la que contaba para el sustento familiar. Recibí una llamada telefónica en el cual me dijeron que era de Hacienda y que aparentemente tenía trazada la firma digital, que era lo que necesitaba para vender mi café, ¿verdad? Y entonces pues obviamente me agarraron muy fácil y yo creí que realmente era de Hacienda, ¿verdad? Porque tenían todo, tenían número de cédula, tenían dirección, sabían dónde trabajaba yo, en cuáles organizaciones tenía. Mira, usted es parte de esta organización, usted es parte de esta otra, o sea, todo. Y lo conocían todo, ¿verdad? Entonces, sí, pues uno se convence, ¿verdad?, de que realmente es cierto que hay gente ahí. Y entonces me mandaron al banco a sacar el token para poder hacer la firma digital, ¿verdad? Y yo pues fui, ¿verdad? Y regresé y me volvieron a llamar. Entonces me metieron a una página en el cual nos hicieron llenar un montón de datos y obviamente ponerle los números de las tarjetas, obviamente en secreto, ¿verdad? Porque es una página, se supone que es real y que usted no tiene que decir números, usted nada más digita los números, pero resulta que donde lo hacen meterse es como, no sé, es una página rara, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacen es que cuando usted va digitando los números, ellos se dan cuenta qué número usted está digitando, ¿verdad? Es como que se los copian. Entonces a la hora que esté llena la información, ellos empiezan a sacarle la plata y usted no se da cuenta. El timo con el que estafaron a este vecino de León Cortés se denomina falso funcionario público y forma parte de una serie de fraudes que usan los ciberdelincuentes para hacer caer a sus víctimas. Los datos del OIJ arrojaron que solo en la provincia de San José se habían recibido en los primeros 4 meses del año 180 denuncias bajo esta modalidad, lo que significó un perjuicio de 500 millones de pérdidas a sus víctimas. Nosotros lo denominamos falso funcionario público en virtud de que la persona, el delincuente o el sujeto que toma la determinación de realizar el fraude se identifica como tal. ¿Cómo funciona este fraude? Primero, hacen una llamada telefónica a una víctima a quien han seleccionado previamente y se identifican generalmente como funcionarios del Ministerio de Hacienda. Le señalan a la persona o a la víctima que la llamada obedece a que se logró detectar que el Ministerio de Hacienda está haciendo una rebaja irregular a su salario o que está cobrando de más a temas relacionados con el pago de impuestos y que como consecuencia de un estudio que se ha hecho internamente en el Ministerio de Hacienda están llamando a las personas afectadas para devolverles el dinero. Este es el primer anzuelo que enlazan.
obviamente lo que pretenden es generar interés en la víctima dirigido a obtener un dinero que aparentemente fue apropiado de manera ilegítima por el Estado. El OIJ tiene determinados 4 tipos de timos: el de compras por internet, el de ventas por internet, el llamado timo de la maleta y el de préstamos. El de compra por internet consiste en que el timador publica por medio de la web la venta de algún artículo que genera interés por parte de alguna persona que lo contacta para saber del producto. Cuando se ponen de acuerdo con el precio, el estafador le envía un número de cuenta para que haga la transferencia y quedan en que el artículo le llegará por correo o encomienda. Sin embargo, el ofendido hace el pago y nunca recibe nada a cambio. En el caso de las ventas, inicia cuando una persona divulga la venta de algún bien por internet. El estafador lo contacta y le dice que comprará el producto, finge ser un depósito y envía una foto del voucher para que la víctima crea que ya cuenta con el dinero en su cuenta. Manda un taxi a recoger el artículo, pero en realidad el depósito nunca se dio y el voucher es falso. Lo que pasa fue que a mí me llamaron, parecía muy serio, un call center de ICE. Se suponía que me había ganado, en ese entonces era un iPhone 7, cuando esos estaban recién salidos acá en las secciones del ICE y todo eso. Y me dijeron de una manera muy diplomática, una manera de hablar muy creíble, que yo me había ganado un iPhone 7 y yo, de verdad, bueno, no sabía que estaban haciendo rifa. Dice, sí, permítame trasladarla hacia el Banco Nacional, de acá le trasladamos, pusieron la música así muy bien hecho. Entonces me contestó otra persona y me dice, usted, Maricruz Fonseca Bermúdez, accedieron a mi cédula, no sé cómo. Me dijeron que si le permitía nada más los datos de la tarjeta, y yo les pregunté, ¿cómo cuáles? Y bueno, me dijeron, su número de cuenta es tal, nada más lo que necesitamos para hacerle, también de un depósito de un dinero, más el teléfono, y para poderlo retirar eran los últimos 3 dígitos de mi tarjeta, que yo jamás se los iba a dar porque ya yo más o menos tenía conocimiento de que eso estaba sucediendo. Y me seguía queriendo rodar, como hacerme caer, y yo le decía que no, y llegó al término que se enojaron y muy molestos me dijeron, pero es que usted ¿qué piensa? Que nosotros la vamos a estafar, esto es algo serio, usted ha sido la ganadora, es un iPhone, me decía. El fraude de la maleta está muy de moda y resulta más complejo. En este caso, la víctima es una persona que ofrece un negocio o servicio, propiedad o arrendamiento. Esta persona es contactada por el estafador, que finge interés en adquirir el bien, pero para cancelarla necesita que le recoja una maleta en el aeropuerto. El timador inventa que tuvo un atraso y no podrá retirar el equipaje, por lo que solicita dinero prestado al ofendido y que éste recoja la maleta. Si la persona accede a prestar el dinero e ir por la maleta, cuando llega al sitio se da cuenta inmediato que fue engañado y para ese momento ya dio su dinero. El último timo de préstamos de dinero, en este caso la víctima contacta por redes sociales o vía telefónica a una empresa o persona que dice prestar dineros sin condiciones ni requisitos. El supuesto prestamista le indica que solo con el nombre y número de cédula su dinero está aprobado, pero debe realizar un depósito para los gastos administrativos. Una vez realizado este pago, nunca recibe el préstamo. Mañana, en nuestra segunda entrega de Pandemia de Estafas, hablamos con los directores de las áreas de seguridad de los bancos sobre el resguardo de los datos de sus clientes. Además, existe una aplicación para detectar estafas. Un experto de redes nos habla de cómo fluyen los datos en el cibermundo y su venta. Minutos, tenemos información de última hora. Esta mañana los diputados dieron en segundo debate a la ley que penaliza el acoso callejero. El proyecto fue aprobado de forma unánime por 48 diputados y contempla una reforma al Código Penal para que se castigue esta práctica con multas de hasta 50% de los ingresos totales de la persona acosadora. La normativa dice que serán castigados quienes pronuncien o dirijan silbidos, ruidos, jadeos, gemidos
o ademanes con connotación sexual hacia otra persona. Asimismo, quienes practiquen el exhibicionismo o masturbación en público se exponen a penas de cárcel que van desde los 8 hasta los 12 meses de prisión. Es información que, por supuesto, ampliaremos en nuestra edición estelar a las 7 de la noche en Costa Rica Noticias. Una iniciativa de empresas privadas llamada Gente Ayudando Gente busca proveer de alimentos a las mujeres jefas de hogar que se han quedado desempleadas o les han reducido las jornadas laborales durante la pandemia. La meta es la entrega de 5,000 cajas y de manera especial a mujeres que pertenecen al sector turismo o restaurantes. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado, junto con la Cámara Nacional de Turismo y otras organizaciones, se aliaron con el objetivo de lanzar el proyecto Gente Ayudando Gente. Este proyecto consiste en la entrega de 5,000 cajas alimentarias a mujeres jefas de hogar que hayan perdido el empleo o les hayan reducido las jornadas en los últimos meses producto de la pandemia. Este lanzamiento que esta mañana Dios nos permite realizar tiene un mensaje de esperanza a aquellas mujeres valientes que luchan por su familia, que saben lo que es dar día a día lo mejor de sí y sobre todo el amor con que trabajan. Hoy, lamentablemente, decirles que las cifras de desempleo, que las cifras de contratos suspendidos y que las cifras de jornadas también restringidas tienen lamentablemente rostro de mujer. De acuerdo con la UCAEP, el sector empresarial emplea alrededor de 211,000 personas de forma directa y 600,000 personas de forma indirecta, de las cuales gran parte son mujeres y se han visto afectadas durante estos meses de pandemia. Este es un programa que ha estado pensado alrededor de cerca de 45 organizaciones que conformamos la Unión de Cámaras, en donde nos ha unido un sentimiento de solidaridad y sobre todo responsabilidad con esas mujeres jefas de hogar que han estado empleadas en sectores, particularmente el de turismo y el de restaurantes, que es el que el día de hoy represento, y en donde las cifras, como bien lo decía doña Maritza, son alarmantes. Esto tiene que hacer un llamado de atención precisamente para no quedarnos de brazos cruzados, y eso es lo que hemos querido a través de estas organizaciones. Las cajas solidarias tienen un valor que ronda entre los 15,000 colones y todas las empresas interesadas en donar pueden hacerlo a través de la página cajasolidariacr.com. Cada caja incluye alimentos como arroz, frijoles, azúcar, sal, café, avena, leche en polvo, pasta, aceite, atún, harina, trigo y sirope. Precisamente lo que busca es llevar una caja solidaria que contenga productos alimenticios de primera necesidad a cerca de 5,000 familias, que de forma inicial es nuestra meta para arrancar, para que puedan ser distribuidas a lo largo y ancho del país, en aquellas zonas principalmente en donde las cifras de desempleo y el cierre de actividades, nuevamente como las de turismo y restaurantes, prioritariamente en esta primera etapa van a ser atendidas. Las mujeres que estén interesadas en recibir una de ellas pueden contactarse con la empresa para la que laboraban o laboran en jornada reducida. La empresa se encargará de contactar a la UCAEP o a la Cámara Nacional de Turismo. La iniciativa incluye a todo el territorio nacional. Este martes le presentamos al Hornbill de rinoceronte. Esta exótica ave se caracteriza por una protuberancia en su pico. Además, se destaca por sus coloridas tonalidades en nuestra sección Animales en Libertad. Les presentamos al Hornbill de rinoceronte. También se les conoce como buceros, calaos o pájaros rinoceronte. Son 4 especies diferentes que habitan en el continente asiático. Se caracterizan por tener una protuberancia en la cabeza y precisamente de ahí se deriva su nombre. Esta exótica ave se puede encontrar en Borneo, Sumatra, Java, la península malaya, Singapur y Tailandia. Pasan su vida entera sobre las copas de los árboles. Además de su particular apariencia, se caracterizan por elegir un único árbol
y una sola pareja para su reproducción en toda su vida. Durante la reproducción, la hembra se mete en el hueco de un tronco y el macho lo deja casi cerrado con barro desde afuera, dejando un pequeño agujero por donde lleva alimento a la hembra mientras dura el periodo de cría. Esta especie busca privacidad en sus árboles, por lo que sella sus nidos con frutas y otros alimentos. (12:37 de la tarde). Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias. Ya regresamos. Diputados con opiniones divididas. Algunos insisten en que se deben tratar exclusivamente temas sobre la pandemia. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo, porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. 12:40. Continuamos con más información. La Asamblea Legislativa se encuentra dividida debido a que un grupo de diputados insiste que en el Congreso deben verse solo temas relacionados a la atención de la pandemia que se vive por el COVID-19. Sin embargo, otro grupo de legisladores considera que debe existir control político y que las investigaciones en comisiones, como la de la UPAD, deben continuar. La Asamblea Legislativa regresó de vacaciones con el afán de estudiar y aprobar proyectos de ley que son vitales para la reactivación económica que atraviesa el país en medio de la pandemia. Sin embargo, en tan solo cuestión de horas, los legisladores prácticamente se dividieron en dos bandos debido a que unos aseguran que deben concentrarse solo en los proyectos de atención para la pandemia, mientras que otros reniegan de esa posición y aseguran que debe existir control político y seguir con las investigaciones en comisiones como la que estudia la Unidad de Análisis de Datos Presidenciales, UPAD. La situación se remonta a la semana anterior cuando el presidente del Congreso, Eduardo Krushan, propusiera a los jefes de fracción en una reunión virtual que debido a la situación que vive el país se discutieran solo los proyectos relacionados a la atención del COVID-19, a lo que los representantes de las bancadas accedieron.
Sin embargo, a la llegada de los legisladores al Parlamento, muchos señalaron como una ley mordaza la iniciativa, concepto referido a la fallida propuesta del gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, que fue además señalada en su momento por los opositores como una iniciativa que señalaba qué mensajes podían circular y cuáles no en la prensa nacional, lo que se veía como una violación a la libertad de expresión. La misma mordaza que aplica el presidente de la República en zapote a los periodistas es la que desde la presidencia de la Asamblea y en la complicidad de jefes de fracción pues se está aplicando a los 57 diputados. No hay que descuidar la parte de salud, pero eso no significa que no podamos seguir trabajando con todas las medidas de seguridad respectivas. No se van a poder sesionar, por ejemplo, comisiones tan importantes como la de la UPAT, porque no es tema COVID y es precisamente eso lo que quiere el gobierno de la República, y tampoco se van a poder hacer discusiones y análisis y pues comentarios de ninguna índole en el plenario legislativo, y eso es contraproducente. Yo lo que les conviene es que el Parlamento se quede callado, pues por lo menos yo no me voy a quedar callado, y ya le manifesté al presidente mi disconformidad, que yo sé que la decisión no es solo del directorio, sino de algunos jefes de fracción, y da vergüenza esto, de partidos grandes que lo que están es sirviéndole en bandeja el próximo triunfo al Partido Acción Ciudadana. El Parlamento no puede callar, el Parlamento es para hablar y discutir. Si aquí nos vamos a quitar el control político y no vamos a poder hablar, mejor manden un robot para que apriete un botón de sí o apriete un botón de no. Ningún Parlamento puede estar mudo, y repito, solo los parlamentos sin agallas se autocensuran. El presidente pretende, así como la fracción del PAC y las fracciones que lo acompañan en el acuerdo del 1 de mayo, que nosotros ponernos una ley mordaza, que vengamos a la Asamblea Legislativa únicamente las horas que ellos quieren, los días que ellos quieren, aprobar los proyectos que ellos quieren como si fuéramos robots. Ante estos señalamientos, el presidente del Congreso indicó que no entendía el porqué de la situación, ya que era solo una semana. Además, el jefe de fracción del partido de gobierno también indicó que decir que esto es una ley mordaza es definitivamente no entender lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, no es así, porque es solo por una semana, es solo por esta semana en que se implementó las medidas severas por el aumento exponencial de la pandemia. De tal manera que yo creo que si las comisiones no sesionan una semana, no es ningún desplome. Y hay que recordar que fue un acuerdo adoptado por todos los jefes y jefas de fracción, de manera que son quienes representan a esos diputados, de manera que no veo de dónde nace la queja. Lo aprobamos la semana pasada en una sesión que tuvimos de jefaturas de fracción, que por lo menos mientras estemos en fase naranja y en esta fase de altas restricciones, concentrarnos exclusivamente en los proyectos que tienen que ver con la pandemia, cancelar todo tipo de audiencias, reuniones o eventos que no tengan relación con el tema, tratar de que las comisiones y el plenario sesionen cuando ya hay posibilidad de tomar decisiones, y que todo el proceso de negociación se lleve previamente vía mesas de trabajo virtuales y otras alternativas para estar el menor tiempo posible acá, exponernos menos y exponer menos a los funcionarios y funcionarias de la Asamblea, que muchos de ellos tienen que trasladarse todos los días en transporte público y demás para llegar acá, sobre todo esta semana, donde ni siquiera con sus carros van a poder movilizarse. Culpar de una ley mordaza o calificar de una ley mordaza a una pandemia, no entender lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Esta mañana los legisladores sesionaron de manera extraordinaria. Pese a que existía un acuerdo de ir a la Asamblea Legislativa solo 2 días esta semana por las medidas sanitarias que impuso el Ministerio de Salud en el gran área metropolitana. 12:45 minutos. La Comisión de Asuntos Hacendarios recibirá este martes a la 1:15 de la tarde al ministro de Hacienda, Elian Villegas, a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en la Asamblea Legislativa. Los jerarcas están citados para explicar el proyecto de ley del tercer presupuesto extraordinario que presentó el Poder Ejecutivo este lunes. Este plan de ingresos y gastos procura atender las necesidades más apremiantes del país derivadas de la crisis generada por la pandemia. El proyecto de ley propone un recorte del gasto público de 328.000 millones de colones. A este monto se sumarían 129.000 millones si se aprueba el proyecto de ley para reducir un 15% las jornadas laborales de los funcionarios públicos con salarios superiores a los 1.5 millones de colones mensuales. Gracias, presidente.
Quemaduras e intoxicaciones en menores de edad han aumentado un 13% en los últimos meses. El Hospital Nacional de Niños y el PANI piden a la población extremar medidas de seguridad para resguardar la vida de los niños en estos tiempos de confinamiento. Entre un 12 y 15% han aumentado los accidentes en niños. Esto desde que inició el confinamiento como medida preventiva ante el COVID-19. Según el Hospital Nacional de Niños, en el 2019 por medio recibían 24 pacientes por quemaduras. No obstante, este año, por esta misma razón, se están atendiendo 30 niños de manera mensual. Por otro lado, en el caso de las intoxicaciones del 1 de marzo al 6 de julio del 2019, habían ocurrido 3.952 casos, mientras que en el mismo periodo del 2020 se registran 5.280, es decir, 1.328 intoxicaciones más con respecto al año anterior. Confinamiento por las medidas que hemos tenido que adoptar desde el 6 de marzo hasta la fecha ha provocado en las personas menores de edad un incremento en lo que son quemaduras, en caídas y también en las intoxicaciones. Este incremento varía dependiendo de las condiciones, pero es aproximadamente entre un 12 y un 15%. En promedio estamos hablando de un 13%, pero sí, sobre todo en las horas en las que vienen a preparación de los tiempos de alimentación antes del almuerzo o antes de la cena, son las horas en las que hemos visto que con mayor frecuencia este tipo de descuidos, porque yo no lo llamo accidentes, están ocurriendo en el hogar. Para evitar accidentes de este tipo o incluso abusos, el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, ha puesto a disposición de los padres y menores de edad plataformas para atender dudas o consultas. Ponemos a su disposición la línea 1147, la línea gratuita 800-226-2626 o el WhatsApp 89-89-1147 para que usted haga sus consultas o ponga sus denuncias, pero también para que nos cuente su situación. Estamos para apoyarles en este proceso, pero necesitamos trabajar juntos y juntas para proteger a nuestros niños y niñas. Por otro lado, genera una serie de recomendaciones para esta población. Entre los principales motivos de atención que recibe el PANI por estos diversos medios está el tema de negligencias por salud, conflictos familiares, agresión física y agresión psicológica. Es importante también resaltar la responsabilidad que los padres tienen en cuanto al cuidado de sus hijos y las posibles consecuencias a las cuales podrían verse implicados en caso de estar agrediendo o violentando de alguna forma los derechos de las personas menores de edad. El país lleva 5 meses en pandemia solicitando confinamiento, razón por la cual se ha visto este crecimiento. No obstante, las autoridades insisten en extremar medidas para evitar poner en riesgo la integridad de los menores de edad. La Cruz Roja pide a la población solicitar el servicio solo cuando realmente sea una emergencia. En lo que va del año, la entidad ha tenido 253,000 incidentes, pero no todos implicaban riesgo para la vida de las personas. La alta demanda de servicios de atención prehospitalaria, así como los numerosos traslados ante casos sospechosos o confirmados COVID-19, son labores que mantienen al filo de la saturación los servicios de la Cruz Roja costarricense. Por esta razón, la entidad pide a los usuarios solicitar los servicios de atención cuando realmente existe una emergencia, es decir, cuando está en riesgo la vida o que hay una posibilidad de una lesión permanente. Cada vez que llamen al 911, ser conscientes de que estamos llamando por una verdadera emergencia. En lo que va del año, en los primeros 6 meses del año, llevamos más de 253,000 incidentes atendidos. Una gran cantidad de estos realmente no eran servicios de urgencia o de emergencia en los que podía estar en riesgo la vida de una persona, eran para muchas otras situaciones y tenemos que hacer un uso racional de los servicios que brindamos tanto a nivel prehospitalario como a nivel hospitalario. A la fecha se registran 1.547 traslados de casos sospechosos como parte de la respuesta a la emergencia sanitaria y 12.574 incidentes atendidos en la misma línea. En estos momentos nuestros servicios
han aumentado su costo producto de el tener que estar utilizando equipos de protección personal. Y si a esto sumamos que estamos trabajando prácticamente al borde de nuestra capacidad financiera, una sobresaturación de los servicios van a generar una crisis en la que podríamos vernos afectados para poder dar una adecuada continuidad de los servicios que brindamos a la población. Asimismo, en la Benemérita hacen un llamado para que los pacientes brinden información real tras la aplicación de los protocolos establecidos de entrevistas previas a la atención, medida tomada ante la actual emergencia sanitaria. Otra cosa que es importante es que la gente nos dé la información veraz. En estos momentos estamos enfrentando una situación en donde los operadores del 911 realizan una serie de consultas, las personas responden de forma negativa, nuestros despachadores vuelven a hacer otra serie de preguntas, las personas responden de forma negativa, cuando llega nuestro personal a la escena hacen una entrevista y responden de forma negativa, pero cuando llegan al hospital las personas al llegar al centro médico y estos hacerles la entrevista de rigor, responden de forma afirmativa de si estuvieron en contacto o no con un posible contacto, con un posible sospechoso o con un confirmado de COVID. Por otro lado, en cuanto a los servicios de emergencia policial, también se ha generado un incremento en las llamadas de la población, tanto para atender incidentes menores como para aclarar dudas que pueden ser respondidas en los comunicados gubernamentales. Esta situación, según la Policía Municipal de Escazú, genera un bloqueo en la red telefónica, lo que reduce las posibilidades de atender situaciones en donde realmente se ponga en riesgo la integridad de una persona. Se ha presentado un fenómeno el cual es la saturación de los servicios de emergencia. Se ha presentado que muchísimas personas llaman a los números de emergencia para reportar eventos que no son tales y que implica el desplazamiento de unidades, de recursos, de personal, dejando al descubierto áreas o atención de emergencias que realmente lo son y poniéndose en riesgo la vida de los usuarios. Hacemos un llamado para que se evite este tipo de actividad y la llamada a las unidades de emergencia sea realmente por una situación de estas. Ambas entidades hacen un llamado a la población para que se mantenga informada de cuándo es que debe acudir a un servicio de emergencias, ya sea de salud o policial. 12:54, hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Esta semana, en Punto y Coma, conoceremos el libro En una gota hay miles de aguas. Poesía escogida. 20 años de la vida y escritura del desaparecido escritor costarricense Julio Acuña Agüero. Una edición compilada y organizada por el escritor y editor Gustavo Chávez. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, con la conducción de Evelyn Fasher y destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Mi ciudad ya no es la misma. Un fenómeno inaudito nos obligó a desacelerar el frenético ritmo con el que usualmente nos movemos. Y una amenaza pandémica nos urgió a protegernos. El mero acto vital de respirar adquirió otro sentido. Y el cubrebocas se ha convertido en una prenda de uso diario. Debemos distanciarnos, pero al mismo tiempo nos necesitamos. Hoy somos distintos, pero aún compartimos el mismo anhelo: vivir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir.
Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. (12:57 de la tarde). ¿Cómo va la pandemia del nuevo coronavirus en Latinoamérica y el mundo? Lo vemos en la siguiente nota. Los contagios de coronavirus alcanzaron el lunes los 13 millones en el mundo. Además, la pandemia ha causado casi 570,000 muertes. En este contexto, América Latina y el Caribe se convirtió en la segunda región con más muertes a causa de la enfermedad, detrás de Europa. Con casi 146,000 fallecidos, la región supera a Estados Unidos y Canadá, que acumulan 144,000 decesos, y se ubica detrás de Europa, que registra casi 203,000 muertos, según un recuento de la France Press basado en datos oficiales. La pandemia golpea particularmente a Brasil, el país más afectado de la región y segundo del mundo, con casi 73,000 decesos y más de 1,800,000 contagiados. En tanto, México superó el lunes los 304,000 casos confirmados y acumula más de 35,000 muertos, superando a Italia en decesos. El coronavirus también se expande por el resto de Latinoamérica, donde algunos países dan marcha atrás con la reapertura, en un intento por contener la aceleración de contagios. Es el caso de Colombia, donde unas 3,5 millones de personas regresaron al confinamiento por un alza de casos considerada por el gobierno alarmante, cuando el balance oficial arroja más de 154,000 infectados y 5,400 fallecidos en el país. En Bolivia, el gobierno intervendrá hospitales y cementerios privados ante el riesgo de colapso de los servicios públicos sanitarios y mortuorios. Argentina también lamenta un aumento pronunciado de casos, al sobrepasar los 100,000, un 95% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los cierres se combinan con una flexibilización del confinamiento en la mayor parte de la región, que busca reactivar la economía. El gobierno boliviano intervendrá 2 hospitales universitarios para ampliar la capacidad de atención a pacientes con COVID-19. Ante el riesgo de colapso de los servicios de salud, Bolivia comenzará a negociar la intervención de hospitales y cementerios privados. El gobierno informó que el lunes daría inicio a procesos de expropiación o de intervención de 2 hospitales pertenecientes a universidades. Uno es Udabol de Santa Cruz, que tiene una capacidad de 400 camas y 100 terapias intensivas, y el segundo, Cochabamba Univalle, con más de 120 camas y 2 decenas de cuidados intensivos. Según el Ministerio de Interior, la intervención será negociada con el pago de una compensación a un precio justo. Además, anticipó que en caso de llegar al colapso, también se intervendrán cementerios privados. Se hizo mención de la situación crítica de la necrópolis de Cochabamba, ciudad fuertemente golpeada por la pandemia, advirtiendo que podría alcanzar su nivel máximo en una semana. Desde marzo, los gobiernos central, regionales y municipales habilitaron de mutuo acuerdo hospitales públicos específicos para atender a pacientes de COVID-19, pero estos empiezan a saturarse ante el avance del coronavirus en el país. Los hospitales COVID-19 reciben a pacientes de toda índole, inclusive a los afiliados a seguros privados, lo que según el ministerio está dejando sin atención a la gente más humilde que no tiene condiciones de pagar un seguro. Bolivia suma más de 48,000 contagios y supera 1,800 decesos. La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó las ejecuciones federales después de 17 años de suspensión. Vuelven las ejecuciones federales en Estados Unidos tras 17 años. La Corte Suprema las autorizó el martes, anulando una decisión anterior de otro tribunal que las aplazaba. La sentencia contra un supremacista blanco condenado por asesinar a una familia de 13 en 1996 estaba prevista para el lunes en una prisión del estado de Indiana. Pero una jueza de distrito ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos para la inyección letal que se aplicará a ese y a otros 3 condenados a muerte por delitos federales. El Departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia y el máximo tribunal estadounidense le dio la razón. La Corte Suprema argumentó que los detenidos no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal. En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves o cometidos en bases militares.
Desde la reinstauración de la pena capital en 1988, solo hubo 3 ejecuciones federales, la última en 2003. 1:01, hasta aquí la información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Vamos de inmediato con la conferencia de prensa de la actualización de los datos COVID-19 para este martes a las 7 de la noche, la edición estelar de Costa Rica Noticias. Feliz tarde.